Buenas noches. Apaga la luz. Cerrá los ojos si querés. Y deja que el tiempo se derrumbe con nosotros. Porque hoy no hablaremos de una guerra, ni de una invasión, ni de una gran derrota. Hoy hablaremos de algo más lento, más invisible, más triste, la rendición. Porque Roma no cayó como cae una torre, no explotó como un volcán. Roma se rindió, poco a poco, sin avisar, como se rinde alguien que ya no cree en sí mismo. Antes de que te acomodes, tómate un momento para dejar tu like y contame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y qué hora es allá. Soy Relatos para la Almohada, y esta noche no vamos a hablar de los bárbaros. Vamos a hablar de los romanos, de cómo se entregaron, de cómo dejaron de luchar, de cómo abandonaron su alma mucho antes de perder sus murallas. Porque cuando Alarico entró a Roma en el año 410, la ciudad ya estaba vacía, no de cuerpos, sino de espíritu. Ya no había orgullo, solo rutina. Ya no había ciudadanos, solo sobrevivientes. Ya no había república, ni imperio, solo un eco de algo que alguna vez fue grande. Pero ya no dolía perder. La decadencia no fue una explosión, fue una gota. Otra, otra más. Un general que robaba, un emperador niño, una moneda falsa, un muro que no se reparaba, un dios nuevo que exigía renunciar al pasado. Y Roma. Roma obedecía. Primero dejó de construir, después, de enseñar, después, de pensar, y por último, de recordar quién era. Así se rinde una civilización, no cuando pierde una guerra, sino cuando deja de creer que vale la pena ganarla. Los soldados seguían en los puestos, pero sus espadas eran de cobre, sus armaduras, de trapo, sus sueldos, de humo. Las legiones aún marchaban, pero sin destino, sin voluntad, sin Roma. Porque Roma ya no era un lugar, era un recuerdo. Y ya ni siquiera era un buen recuerdo. Los templos estaban vacíos, los foros, en silencio, el Senado, lleno de sombras, y nadie gritaba, porque gritar ya no cambiaba nada. Así se rinde un imperio, sin pólvora, sin sangre, con indiferencia. Y eso fue lo que la historia no contó. Que Roma no fue derrotada, fue olvidándose, fue vaciándose, fue apagándose como una vela en una habitación cerrada. Y cuando los enemigos entraron por las puertas, no encontraron gloria, encontraron polvo, silencio, y ojos que no supieron si mirar con miedo o con alivio. Te invito a mirar más de cerca, porque la rendición no siempre se nota, no hace ruido, no deja marcas. A veces, la rendición se esconde en lo cotidiano, en lo que parece normal, como en los colegios, donde ya no se enseñaba latín puro, sino una mezcla rota, una lengua débil, sin forma, sin orgullo. Los niños aprendían a repetir, pero no a pensar. Memorizaban nombres, pero no ideas. La filosofía ya no servía, porque pensar demasiado incomodaba a los nuevos dioses. Los viejos templos estaban cerrados, sus columnas cubiertas de maleza, los ídolos, derribados, los altares, profanados por nuevos santos, y en su lugar, una fe distinta, una fe que exigía sumisión, una fe que no preguntaba, solo mandaba. La antigua Roma, esa que discutía en el foro, esa que elevaba bustos a los sabios, había muerto. Ahora se rezaba, se obedecía, se temía, y el miedo era el nuevo emperador. Miedo a los herejes, miedo a los bárbaros, miedo al hambre, miedo al cielo. Roma, que había gobernado con leyes, ahora gobernaba con supersticiones, y las leyes ya no se cumplían. Un soborno abría más puertas que un decreto. Un contacto valía más que una toga. Los cargos se vendían. Las obras se abandonaban. El tiempo no se medía en logros, sino en derrotas evitadas. Y en los mercados, ya no se hablaba de expansión. Se hablaba de raciones. El pan era más pequeño. El vino, más aguado. El aceite, más caro. Y nadie sabía si al día siguiente habría lo mismo.
porque Roma ya no producía. Consumía lo que le quedaba, como un animal viejo comiéndose su propia carne. Y entre los muros agrietados, la gente soñaba, pero no con conquistas, ni con templos, ni con honores. Soñaban con que no los invadieran, con que no les quemaran la casa, con que no se llevaran a su hija. Eso era todo. Ese era el nuevo ideal romano. No sufrir demasiado. Y eso, en sí mismo, es una rendición. Porque cuando un imperio deja de imaginar, de proyectar, de construir, ya no es un imperio, es una carcasa. Y Roma era eso. Una cáscara brillante por fuera, vacía por dentro. Un eco que sonaba fuerte, pero no decía nada. Y si seguís despierto, abrí la puerta. Entrá conmigo en una casa romana, una cualquiera, una que ya no sale en los libros. La pintura de las paredes se cae a pedazos. Los mosaicos están sucios. El atrio, vacío. Y el ararium, ese pequeño altar a los dioses del hogar, ya no tiene incienso. Porque los nuevos santos no permiten imágenes paganas. Y los viejos dioses ya no tienen a quién escuchar. En la cocina, una mujer parte pan duro con un cuchillo sin filo. Hay lentejas en un cuenco de barro agrietado. No hay carne, no hay fruta, no hay esperanza. El hombre de la casa llega con la túnica desgastada. Huele a sudor, a polvo y a una derrota que ya no se toma el trabajo de explicar. No saluda, no pregunta, solo se sienta y mastica. No por hambre, por inercia. Porque comer, al menos, le da una razón para no pensar. Los hijos no juegan, no cantan, no sueñan con ser generales, ni poetas, ni senadores. Sueñan con sobrevivir, con tener zapatos, con que esta semana no se los lleve una fiebre. La madre, mientras barre el suelo, susurra una oración, pero no porque crea, sino porque es lo único que le queda. Las oraciones no piden milagros, piden que no empeore, y esa, en sí, es la plegaria más trágica, porque no es una súplica, es una resignación, y Roma, esa Roma poderosa, esa que enseñaba retórica, esa que construía acueductos, esa que debatía sobre ética y política, ya no existe en esta casa. Solo queda la fachada, el apellido, una moneda sin valor que antes decía SPQR, y ahora solo recuerda que alguna vez hubo orgullo en ser romano. Pero hoy, ¿quién lo dice con la frente en alto? ¿Quién cree que Roma sigue viva? Solo los murciélagos del Coliseo. Solo los comerciantes que estiran los denarios como si valieran algo. Solo los ancianos que repiten que antes sí que se vivía. Pero el niño en esa casa no conoce otra Roma. No vio estandartes, ni legiones, ni águilas de oro. Solo conoce escasez, censura, miedo y silencio. Ese silencio que cubre los imperios cuando ya no luchan. Cuando se rinden sin bajar la cabeza, pero sin levantarla tampoco. Así se ve Roma por dentro, no como la cuentan, sino como fue. Roma no terminó en una batalla, no ardió en un último acto heroico, no gritó al morir. Roma susurró, y después se cayó. El verdadero fin no fue político, fue emocional. Fue cuando ya nadie defendía sus ideales, ni sus templos, ni sus recuerdos. Fue cuando la palabra romano dejó de significar algo. Los bárbaros no destruyeron Roma, solo ocuparon el lugar que ella dejó vacío. Porque cuando uno deja de cuidarse, el mundo entra. Cuando uno baja los brazos, alguien más los levanta. Y eso hicieron los godos, los vándalos, los hunos. No vencieron a Roma. La encontraron abierta, desnuda, sin alma. Los emperadores ya no eran emperadores, eran símbolos, figuras huecas, títeres con corona. Y cuando el último, Rómulo Augustulo, fue depuesto, nadie lloró, nadie resistió, nadie escribió una elegía, porque ya no importaba, ya no quedaba Roma para defender, solo piedras, y nombres antiguos, y polvo.
Pero la verdadera muerte de Roma había ocurrido mucho antes. En la indiferencia, en la apatía, en la rutina sin espíritu. Así mueren las grandes civilizaciones, no con una explosión, sino con una resignación colectiva. Cuando la gente deja de amar lo que construyó, cuando se ríen de su propio pasado, cuando sienten vergüenza en lugar de orgullo. Roma no fue destruida, fue olvidada por los suyos. Y eso es peor, porque el olvido duele más que la derrota, y deja menos restos. Los templos pueden reconstruirse, las estatuas, volver a tallarse, pero el alma de una civilización, cuando se apaga, no vuelve, y eso pasó con Roma. No la vencieron. Ella misma bajó la cabeza, cerró los ojos, y dejó de respirar. No por cansancio, sino por desilusión. Porque lo que mata a un imperio no es el enemigo, es dejar de creer que se merece existir. La rendición no ocurre en un día, tampoco en un solo frente. Es un goteo, una decadencia que se infiltra como el moho en las paredes, y cuando te das cuenta, ya está por todos lados. Roma no fue la excepción. Uno de los primeros síntomas fue el dinero, o mejor dicho, la mentira del dinero. Durante siglos, el denario romano había sido respetado, estable, con respaldo real en plata. Pero llegó un momento en que la plata empezó a faltar, y en lugar de ajustar, Roma mintió. Las monedas empezaron a adulterar. Menos plata, más cobre, menos valor, y lo que en un tiempo compraba un saco de trigo, de pronto solo alcanzaba para un puñado. El pan subía, el salario número, y la gente empezaba a mirar su moneda, como se mira un dios que ha dejado de cumplir milagros. La inflación no solo arruinó la economía, arruinó la confianza, y cuando un imperio pierde la confianza de su pueblo, pierde el alma. Pero eso no fue todo. Mientras el dinero se volvía aire, la burocracia se volvía plomo. Cada año, más funcionarios, más sellos, más impuestos. Un ejército de escribas que no producían nada, pero exigían todo. Para mantenerlos, Roma exprimía al campesino, al comerciante, al artesano, hasta que ya no podían más. Y cuando no podían más, se iban. El campo fue abandonado, las villas rurales, saqueadas por el hambre. Y muchos comenzaron a venderse a grandes terratenientes, a cambio de seguridad. Así nacieron los primeros siervos, los esclavos voluntarios, los hombres libres que se ataron a la tierra porque el imperio ya no los protegía. Roma ya no era madre, era acreedora, y el ciudadano ya no era hijo, era deuda. Para colmo, el ejército ya no era romano. Cada vez más soldados eran extranjeros, germánicos, bárbaros, mercenarios. Luchaban por salario, no por la gloria de Roma. Y cuando el salario fallaba, fallaban ellos. Algunos se rebelaban, otros traicionaban, otros simplemente miraban hacia otro lado cuando llegaba el enemigo. No por odio, sino por desinterés. Porque ¿quién muere por un imperio que ya no cree en sí mismo? La fractura fue total, en lo económico, en lo militar, en lo social, pero sobre todo, en lo moral. Roma ya no sabía por qué existía, ya no defendía ideales, ni libertad, ni virtud. Solo trataba de mantenerse de pie, aunque fuera con las rodillas rotas. Y por eso, cuando cayó, no fue trágico, fue lógico. No fue un acto de violencia, fue una rendición progresiva. Un suspiro que se volvió bostezo, y luego silencio. Roma no fue vencida por espadas, fue vencida por el olvido, por la pérdida de su sentido. Porque un imperio puede soportar crisis, guerras, traiciones, pero no puede sobrevivir a la indiferencia de su propio pueblo. Y eso fue lo que pasó. Los templos seguían en pie, pero vacíos. Los antiguos dioses, esos que habían caminado con Roma desde la fundación, esos que inspiraban el deber, la virtud, el sacrificio, habían sido abandonados.
no fueron reemplazados con otra fe fuerte. Fueron reemplazados con miedo. Donde antes había devoción, ahora había culpa. Donde antes se elevaban altares a Marte, a Júpiter, a Vesta, ahora se destruían estatuas, se prohibían festividades, se perseguía la memoria. El fuego sagrado se apagó. Las vestales fueron disueltas, los ritos olvidados, y con ellos se fue la identidad. Porque Roma no era solo un ejército, era una forma de ver el mundo. Creer en los lares, en el hogar, en la república. Creer que el honor de uno afectaba al todo, que cada ciudadano era parte de una historia más grande. Pero cuando el ritual desaparece, cuando la costumbre se vuelve castigo, cuando la espiritualidad es sustituida por temor, todo se desvanece. Roma ya no sabía quién era. Los hombres nacían, vivían y morían sin saber por qué su ciudad alguna vez fue sagrada. Ya nadie tocaba la piedra del Palatino como si fuera carne viva. Ya nadie entraba al Senado con la toga limpia y el corazón firme. Ya nadie pronunciaba Senatus Populusque Romanus con orgullo. Era solo una frase gastada, un adorno en las monedas, una leyenda vacía. Y entonces, algo peor que la derrota ocurrió. El desprecio. La gente comenzó a avergonzarse de Roma, de sus mitos, de sus orígenes, de su lenguaje, y el que se avergüenza de su pasado está condenado a no tener futuro. Los bárbaros no destruyeron los símbolos de Roma. Roma lo hizo sola. Rompió sus estatuas, prohibió sus festivales, redujo su historia a pecado, y así, en un acto lento, minucioso, casi burocrático, Roma se suicidó, no de golpe, sino como una vela que nadie quiso volver a encender. Porque lo espiritual no se impone, se alimenta, y cuando se deja morir, nada queda, ni espada, ni muro, ni Dios, solo el eco de algo que alguna vez fue inmenso, y que se dejó morir, sin decir adiós. Todo imperio tiene un último suspiro, un instante en que ya nadie grita, ya nadie lucha, ya nadie espera. Para Roma, ese instante tuvo un nombre, Rómulo Augustulo, un niño, una sombra, un emperador sin imperio. Su padre lo había puesto en el trono como se coloca una estatua, para que ocupe un espacio, para que haga de cuenta, para que no moleste. Y Rómulo no molestó, no gobernó, no dejó leyes, no dirigió ejércitos, solo existió, en silencio, en un mundo que ya no creía en coronas. Cuando Odoacro, el caudillo germano, entró en Roma, no hubo batalla, ni sitio, ni negociación, solo un gesto. Rómulo entregó la corona, sin lágrimas, sin gloria. Y Roma, que durante siglos había hecho temblar al mundo, no encontró un ejército para defenderla. Solo encontró indiferencia. El niño fue exiliado, enviado a vivir en una villa tranquila, con una pensión modesta. No murió en batalla. No fue asesinado. Simplemente fue olvidado, como Roma, porque ya no quedaba nada que defender, ni territorio, ni orgullo, ni siquiera nombre. Lo que alguna vez fue la capital del mundo, era ahora una ciudad empobrecida, despoblada, llena de estatuas rotas y ruinas cubiertas de maleza. Y los pocos que aún vivían allí no sentían nostalgia, solo vacío. El foro era un mercado sucio, el coliseo, nido de cuervos. Los templos, establos o basílicas. Las termas estaban secas, los acueductos, rotos, y las calles, cubiertas de polvo y silencio. Ya nadie decía, Roma eterna, solo, Roma antigua. Y eso es lo que duele, no que la hayan destruido, sino que ya nadie la lloraba. Ninguna civilización sobrevive al momento en que deja de importar. Roma no cayó con una bomba, ni con un incendio. Cayó como cae un árbol viejo, al que ya no se le riegan las raíces. Se rindió en cada rincón, en cada ciudadano que prefirió callar, en cada funcionario que vendió una firma, en cada sacerdote que quemó un libro,
en cada padre que no enseñó a su hijo lo que significaba ser romano. Así murió Roma. No con una explosión, sino con un suspiro. Un niño que baja la cabeza, un trono que se queda vacío, y un mundo que gira, sin mirar atrás. Así terminó Roma. No con una espada en el pecho, sino con un vacío en el alma. No con enemigos a las puertas, sino con puertas abiertas por dentro. El mundo no la destruyó. Ella se entregó, se cansó, se cayó, se olvidó de sí misma, y en ese olvido, desapareció. Hoy caminamos por sus ruinas como turistas, leemos sus nombres en mármol desgastado, nos asombramos de sus restos, pero no siempre entendemos su final. Porque lo más trágico de Roma no fue su caída, fue que nadie supo detenerla. O peor aún, nadie quiso. Y eso nos deja una pregunta, una que no tiene respuesta fácil, una que quizás intentaremos explorar la próxima vez que nos escuchemos. ¿Qué tendría que haber hecho Roma para no rendirse? ¿Qué tendría que haber recordado, defendido, preservado, para seguir viva? Esa será otra historia, otro susurro, otra noche. Gracias por quedarte hasta el final. Soy Relatos para la Almohada, y mi tarea es esta: rescatar lo que otros dejaron caer. Nos escuchamos pronto, en la próxima ruina, en la próxima advertencia, en el próximo sueño que tal vez aún se puede salvar. Buenas noches. Si llegaste hasta acá, si todavía seguís con los ojos entreabiertos y el pensamiento flotando, te invito a imaginar algo que no ocurrió, pero que podría haber ocurrido. Porque Roma no tenía que morir así. No estaba escrito en ninguna piedra. No era inevitable. Se rindió. Sí. Pero también pudo haber resistido. Pudo haber elegido otro camino. Uno más difícil, más largo, más valiente. Y esta noche vamos a explorar ese camino. El que nunca tomó. El que dejó que se cubriera de maleza. El que ignoró hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué tendría que haber hecho Roma para no rendirse? La respuesta no está en espadas, ni en ejércitos, ni en murallas más gruesas. Está en algo más profundo: la memoria. Roma debió haberse recordado. Recordar quién era, por qué nació, para qué existía. No fue fundada para el lujo, ni para el oro, ni para las orgías que tanto repiten los libros. Fue fundada para resistir, para levantar con las manos desnudas un refugio contra la oscuridad, para organizar, para proteger, para inspirar, pero en su última etapa, Roma se olvidó, y ahí empezó su rendición. Si hubiera querido sobrevivir, tenía que haber hecho algo radical: volver a creer en sí misma, no con estatuas, con valores, con ciudadanos que entendieran la ley no como un obstáculo, sino como un escudo, con niños que aprendieran historia no para pasar el tiempo, sino para no repetirla, con un Senado que discutiera no por intereses privados, sino por el bien común, con templos que no fueran fachadas vacías, sino hogares de virtud. Pero nada de eso ocurrió. Y sin eso, la gloria solo era cartón pintado. Roma también debió haber aceptado sus límites, dejar de expandirse, dejar de comerse a sí misma, porque un imperio que no se detiene termina devorando su raíz, y Roma ya no tenía raíz. Se llenó de provincias, de tributos, de culturas que no entendía ni respetaba. Y eso la hizo débil, confusa, sin centro. Si hubiese querido seguir viva, tenía que haberse hecho más pequeña, pero más fuerte. Renunciar al exceso y reconectar con su núcleo. Volver al campesino, al soldado, al artesano. Escuchar a los que aún creían. Pero Roma estaba sorda, y ciega, y cansada, y así eligió dormirse. Roma fue poderosa, pero también fue sagrada. No solo en templos de mármol, no solo en estatuas de dioses, sagrada en el gesto, en la palabra dada, en la llama encendida, en la memoria viva de lo que era correcto,
y lo que no. Durante siglos, Roma mantuvo un fuego, no solo el del foro, sino el del pecho, el de los rituales, el de los signos, el de los dioses que no pedían fe ciega, sino deber constante. Y ese fuego también lo dejó morir. Si Roma hubiese querido seguir viva, tenía que haber protegido sus símbolos, pero no como piezas de museo, como pactos, porque cada templo cerrado no fue una victoria de lo nuevo, fue una amputación. Cada altar destruido no fue una limpieza espiritual, fue un olvido, un borrado, una traición a quienes construyeron la ciudad con las manos y con la sangre. Roma tendría que haber defendido sus ritos, no por superstición, sino por identidad, porque los pueblos que abandonan su lenguaje sagrado, también abandonan su voz. Y Roma se quedó muda. Lo dejó todo en manos de la política. Después, en manos de la iglesia. Pero nadie cuidó el alma, el latido que une al pueblo con su historia. Y sin alma, ningún imperio se sostiene. Tendría que haber encontrado un equilibrio, un lugar entre lo viejo y lo nuevo, un punto donde la espiritualidad no fuera castigo, ni obediencia ciega, sino recuerdo vivo. Tendría que haber enseñado a sus hijos a ver en los dioses antiguos, no enemigos, sino ancestros. No se trata de religión, se trata de raíces. Roma no cayó por un dios nuevo, cayó porque lo olvidó todo, y ese vacío no se llenó, ni con cruces, ni con himnos, ni con conversiones masivas. El alma no se reemplaza, se cuida, o se pierde. Roma no eligió cuidarla, y así, en silencio, entregó lo único que aún podía salvarla, su esencia. Roma nació del pueblo, de los campesinos que cultivaban las 7 colinas, de los soldados que empuñaban espadas por una república, de los comerciantes que cruzaban el Tíber llevando sal y esperanza. Pero cuando llegó el oro, llegó también la distancia, entre ricos y pobres, entre patricios y plebeyos, entre ciudadanos y esclavos, y nadie la cerró. La brecha se ensanchó, y Roma la ignoró. Si hubiera querido salvarse, tendría que haber empezado por ahí, por mirar hacia abajo, por entender que un imperio no se construye con mármol, sino con carne, que las columnas se levantan con manos callosas, y que las calles solo se llenan de gloria cuando hay pan y justicia. Pero Roma no quiso. Prefirió seguir alimentando a su nobleza. Prefirió los banquetes interminables, las fuentes de vino, las villas con 100 esclavos, y ningún deber. Mientras tanto, el pueblo comía gachas, dormía en habitaciones sin ventanas, criaba hijos que nunca serían nada. Si Roma hubiese querido vivir, tenía que haber devuelto poder a los que aún creían, a los artesanos, a los soldados rasos, a los agricultores, a las mujeres que parían y enterraban sin gloria. Tendría que haber repartido tierras, perdonado deudas, desmantelado el abuso de los latifundios. Pero en lugar de eso, repartió circos, pan y juegos, ruido y distracción, un atajo barato para no ver lo que se desmoronaba. Y cuando el pan escaseó, el pueblo no pidió ideas, pidió más circo, porque cuando se educa a la gente en el espectáculo, se la vuelve incapaz de sacrificarse. Y Roma se alimentó de esa comodidad hasta que no quedó nada. El tejido social, ese que alguna vez fue una red fuerte, se volvió una manta vieja, llena de agujeros. Nadie confiaba en nadie. Los vecinos se espiaban, los jueces se vendían, los tribunos mentían, y el pueblo se acostumbró. Y eso es lo más trágico, cuando la miseria deja de doler, porque se vuelve normal. Roma tuvo la oportunidad de cambiar. Tuvo revueltas, tuvo advertencias, tuvo mártires que gritaron hasta ser silenciados. Pero eligió no escuchar. Y una civilización que se tapa los oídos no se salva. Se hunde sola.